Buen día para todos en el amor de Cristo. Hoy nuevamente aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de una enseñanza que nos deja Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Y esta enseñanza no las da Dios a los que ya hemos llegado a la altura plena del conocimiento del propósito de Dios por la palabra. Conocedores ya de la palabra. Cuando ya nosotros llegamos al conocimiento pleno de la palabra, porque conocemos la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis ya conocemos y sabemos todo y sabemos cuál es el propósito de Dios. Ahora nosotros podemos cerrar la Biblia, ¿verdad? Y nosotros mismos hacernos y darnos esta pregunta que está aquí en Romanos 6, desde el versículo 1. Yo creo que ya les he tratado y les he hablado de este tema, ¿no? Pero hoy quiero hablarles para que lleguemos a una conclusión plena de cuál es el objetivo de Dios con nosotros, con la palabra. Ya nosotros hoy pues nos podemos considerar triunfadores. Ya nosotros triunfamos, pero por la palabra, por la Biblia. Ya nosotros salimos triunfantes con Dios y somos de Dios. Ahora, cuando ya nosotros hemos acogido esa posición, nosotros mismos nos podemos hacer esta pregunta, que está y nos la hace la Biblia, nos la hace Dios a través de la Biblia. Esta pregunta dice aquí en Romanos 6, desde el versículo 1, capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? Pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. La respuesta es esta: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cierto? De que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que verdad, mire, esto es lo que verdad nosotros cuando ya conocemos esto, nos sorprende. Nos sorprende que ¿qué? De ver a tantas personas diciendo que ellos ya conocen y enseñan que ellos ya conocen, pero no han llegado a esta plenitud. ¿Por qué? Porque ellos aún, los que dicen que conocen, conociendo esto que es, viven en pecado. Y la Biblia dice que yo de ninguna manera puedo hacerlo. O sea, yo no tengo ninguna manera como justificar el pecado en mí. Claro, ya habiendo conocido todo el protocolo, ¿no?, del propósito de Dios por la palabra. Ya yo no tengo más, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo justificar el pecado delante de mí y delante de los demás y delante de Dios? ¿Cómo? Si es que de ninguna manera puedo. Ahora, si Dios a mí me dijera, no, sí, tú de aquí en adelante tú puedes justificar el pecado, pero es que no hay de ninguna manera como yo lo puedo justificar en mí. Porque entonces, ¿cómo yo, habiendo muerto al pecado juntamente con él en su muerte, entonces cómo voy a vivir en el pecado? Y todos los que hemos muerto en él en el pecado, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que, ¿verdad?, tenemos que entender bien el propósito de Dios por la palabra, para que no nos esté ocurriendo lo que está ocurriendo.
¿verdad? Les voy a seguir leyendo aquí otra partecita de la misma enseñanza, donde igualmente nos dice qué es lo que ya no podemos hacer, porque no podemos. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, siendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia? El sacrificio de Dios con muerte en Jesucristo. Entonces yo digo, ¿por qué si esto es claro? ¿Por qué y qué ha creado esa confusión en los hombres? ¿Verdad? No es como dice el hombre, es como dice la Biblia. Pero que eso es lo que está sucediendo. Que no es como dice la Biblia, sino como dicen los hombres. Claro, cuando tú eres guardado a lo que dice la Biblia y te enseña la Biblia, ¿tú qué? Rechazas, no al hombre. Tú rechazas la opinión y la enseñanza del hombre, que no está conforme a la enseñanza de Dios. ¿Verdad? Entonces, si a los que están en error le podemos extender la mano conscientes de que están en error, le podemos, se la extendemos. Son pocos los que lo aceptan. Son pocos los que lo aceptan, sí, porque el que está en error, incluso él mismo reconoce su error, pero no lo acepta. ¿Verdad? Y quiere seguir en el error. Entonces, hermanos, ¿verdad? Miren, esto es bastante delicado. Esto es bastante delicado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 5. Ahora como hijo, yo no era hijo, pero ahora soy hijo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Sé pues imitador de mí, como hijo amado. A la iglesia. Y que estas cosas ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. ¿Verdad? La Biblia dice que yo me santifiqué y me perfeccioné en Dios. ¿Qué dicen los hombres? Que no. Yo le creo a la Biblia. Que la gente dice que el que es nacido de Dios y peca. Mentira, la Biblia no me enseñó eso. La Biblia me dice que yo ahora como hijo de Dios, me dice que el que es nacido de Dios no peca. Y si peca, no le ha visto ni le ha conocido. La iglesia es de Dios y peca, no es de Dios. La Biblia dice que el que peca es del diablo. Está bien, yo sí, yo reconozco, yo fui un pecador, yo fui un hijo del diablo. Pero cuando conocí esto me quise hacer hijo de Dios y ya yo sabía que tenía a qué morir para ser mi hijo de Dios. Sí, pero si hubiera muerto al pecado, no hubiera vuelto a pecar, tenía el pecado en mí, pero Él también hizo el sacrificio para quitarme aquellas manchas delante de Él. Él más nunca se va a acordar de eso, y a ti también, si lo hiciste, de tus pecados, de mis pecados. Él más nunca se va a acordar de los hijos de Dios, los arrepentidos, los que le hemos reconocido a Él. Eso es lo que la Biblia enseña, pero que no le están enseñando los hombres. ¿Cuál iglesia conoces tú que no peque? Y son la iglesia. Hijos de Dios, no son hijos de Dios. El que es nacido de Dios no peca. Y si peca no le ha visto ni le ha conocido. Dios, el mismo Dios que a mí me rescató, también me dio las armas para que después del rescate no vuelva a caer jamás. Esta es una de las, ¿verdad? De las bases. ¿Qué dirás pues? ¿Que vas a seguir pecando? De ninguna manera puedes. Porque entonces, ¿cómo tú habiendo muerto el pecado vas a vivir aún en él? No puedo. Yo no tengo cómo justificar el pecado en mí delante de Dios, porque Él lo dice aquí en la Escritura. Para los hombres sí, pero para Dios no. Y a mí no me salvaron los hombres, a mí me salvó Dios, a ti te salvó Dios, a todos nos salva Dios. Y hay que obedecerle a Él.
ser imitador de Él después de hacernos hijos, conociéndolo, porque ¿dónde conocemos a Dios? A través de la palabra. Es que Dios no, yo digo, Dios no necesita otra herramienta, no necesitó más herramientas, la Biblia y ya, para que le conociéramos, para que supiéramos el propósito de Él, para que incluso nosotros nos conociéramos, quiénes éramos, ¿verdad? Porque nos presenta las dos partes. Yo soy el bien y aquel es el mal, pero el mal es muerte y yo soy vida, yo soy el bien, ese es Dios. Entonces, hermanos, esto es claro. ¿Por qué a mí me va a confundir esto? Esto es claro. Sí, es claro. Yo tengo una alabanza donde digo, en una alabanza, digo, no era nadie apartado del Señor y me cambió la vida. Desde que Cristo entró en mi corazón, Él vino y me trajo la salvación. Esa aquella yo la tenía perdida, porque el pecado me la arrebató. En ignorancia si así andaba yo, como no, si es que no le conocía. Pero un día vine y conocí al Salvador, Jesucristo, y mi vida empezó a cambiar, porque Él me libertó, no soy pecador, cuando haya de volver no me va a juzgar. Si es que un día vine y conocí al Salvador, Jesucristo, y mi vida empezó a cambiar, porque Él me libertó, no soy pecador, cuando haya de volver no me va a juzgar. ¿Quién hace? Bueno, Dios a mí me dio el don de cantar y componer. Los demás se expresan de otra manera, pero tienen que hablar lo mismo y decir lo mismo. Él me rescató, ya no soy pecador, ya no. Eso es a lo que Dios nos lleva. Nos saca de allá y nos mete acá. Aquella era muerte, pecado. Y nos mete aquí en vida, Él. Es la vida. Entonces, hermanos, que se conectaron, que están conectados, los que se vayan a conectar, los que vayan a ver el video, a todos les voy a desear y les deseo una feliz tarde, un feliz resto de día, que Dios los siga guardando y tengamos fe de que estas cosas que ahora nos están afectando por la voluntad de Dios, pero tenemos también que obedecerle a Él, agradarlo a Él para que Él también haga las obras sobre nosotros, sobre los hombres, que nos quite esta peste, ¿verdad? Que nos quite, que es lo que ahorita nos está afectando, bueno, y otras, pero que las cosas se arreglen, Él las puede arreglar todas, creamos. Entonces les reitero nuevamente que pasen un feliz resto de día y estamos conectados, que Dios les guarde, estamos conectados.